Primera entrevista de la mañana. Sí, vamos a hablar de un tema que ya hemos abordado en otras ocasiones. La Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores tiene estudio un proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Defensa Pública como un servicio descentralizado, separado del Poder Judicial. Además, por otra parte, los defensores de oficio tienen reclamos de cara a la votación del presupuesto nacional. Aseguran que están presentes en el 90% de los casos que llegan a la justicia, pero sin los recursos financieros o humanos necesarios para esta tarea. Para hablar sobre este trabajo, para saber la realidad de los defensores de oficio hoy en nuestro país, ya recibimos en nuestra mesa a Lucía Long. Ella es defensora pública, pero además es secretaria general de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias, buen día. Por venir. Gracias por la invitación. Como decía, hemos hablado varias veces de la situación de los defensores públicos en nuestro país, pero como tenemos esta nueva oportunidad, me gustaría preguntarte concretamente cuáles son las principales dificultades que hoy están abordando los defensores, además del exceso de trabajo que han planteado muchas veces. Es que en realidad la mayor dificultad que tenemos viene por ese lado, que trae aparejada otro tipo de consecuencias que, bueno, se terminan reflejando en un acceso a la justicia. Nosotros lo que venimos reclamando hace mucho tiempo, muchos años, es ajustar la cantidad de defensores y defensoras que necesitamos ser para poder cubrir el servicio. Hoy somos 317 funcionarios que cumplimos esta función, valga la redundancia. Tenemos algunas personas también realizando tareas de colaboración, pero es una cantidad que no es suficiente para cubrir el servicio en todo el país. Esto hace que las jornadas sean extensas, que el servicio no sea de calidad, que no se pueda brindar un asesoramiento o una defensa en juicio de calidad y que en definitiva estas personas que nosotros atendemos, que son por lo general las personas más vulnerables, que no acceden, que no pueden costear honorarios de un abogado particular y que además se encuentran en situaciones especiales de vulnerabilidad, no solamente económicas, sino también sociales y por otras cuestiones incluso de género o de edad, estas personas son las que se están viendo afectados por las carencias del servicio en definitiva. Por eso nuestro reclamo viene por ese lado principalmente. Decías que son 317 el número de defensores de oficio. Atienden a cerca de unos 10 casos por día cada uno. ¿Cuál es el número aproximado que sería suficiente para que el acceso a la justicia, como vos decís, de estas personas sea justo, por llamarlo de alguna forma? De hecho, en este contexto en donde se está tratando este proyecto de ley y además estamos en instancia de presupuesto, hicimos un relevamiento en cada una de las defensorías de todo el país, consultando cuál es la cantidad de cargos que se estarían necesitando para cubrir el servicio y la demanda que tenemos. Se nos respondió desde cada defensoría, tanto del interior como de Montevideo, y lo que nosotros, de acuerdo a esta estimación, necesitamos son 85 cargos de defensores o defensoras públicas en el interior y 62 en la capital. La situación del interior en términos generales es bastante peor que la de la capital en todas las materias. Los defensores que trabajan en el interior no tienen especialización en la materia y esto afecta también la calidad del servicio que se puede brindar. En Montevideo sí ejercemos en una única materia y eso permite que podamos trabajar con mayor contundencia en ella. En el interior, además de las desventajas que tiene en general el ejercicio de la profesión en el interior, agregamos esta variable y por eso se requieren más cargos en esa zona del país. Cuando hablamos del problema de acceso a la justicia, ¿qué es lo que implica para las personas que en definitiva se enfrentan a un servicio que está así de sobrecargado? Entiendo que hay una parte que es, ustedes tienen más trabajo y dificultades para atender cada caso concreto, pero ¿qué implica para las personas que deben acceder a ustedes? En algunos casos hay personas que se quedan sin abogados en instancias donde sería relevante tenerlo, por ejemplo. Sí, hay dos cuestiones. Una cuestión es el acceso en el sentido que tú decís, que en muchas audiencias no estamos pudiendo cubrir el servicio, o sea, no hay abogados ni abogadas para cubrir determinadas audiencias y asistir a determinadas personas que comparecen en los procesos. Y en otros casos en donde no tiene tanto que ver con la urgencia o con la comparecencia de audiencias, pero sí con las listas de espera y las demoras que estamos teniendo en todo el país para que puedan acceder a un servicio. Esto implica que una madre que quiere tramitar una pensión alimenticia pueda tener 2 meses de espera para ser atendida, que no significa que ahí se le solucione el problema. Que un padre que quiere hacer un trámite para ver a sus hijos porque no está pudiendo tenga la misma lista de espera. Ni que hablar a una persona que, por ejemplo, quiere divorciarse, porque a veces como que traemos estas cuestiones que son más graves y que chocan un poco más, pero una persona que puede pagar un abogado o que no puede pagar un abogado tiene el mismo derecho a divorciarse. Bueno, ese tipo de trámites, sobre todo en el interior, en donde la priorización se realiza de otra forma, puede demorar meses en una lista de espera. Perdona la pregunta
no conozco la información, pero ¿qué es lo que pasa cuando una persona no está siendo representada en una audiencia? ¿La audiencia se aplaza o queda sin representación? Esto depende de la decisión que tome el juez. En el único tipo de procesos en donde no puede realizarse la audiencia sin asistencia técnica es en el proceso penal, como imputado. Y por eso nosotros en esas audiencias asistimos, aún cuando la persona tenga ingresos y pueda costear al abogado, porque así lo establecen los pactos internacionales y la normativa interna. En los demás procesos, cualquiera de ustedes puede ir a una audiencia sin abogados y va a tener una determinada consecuencia que, dependiendo de cuál sea el proceso, hay que ver cuál es. El problema es cuando la persona va a buscar su abogado, quiere ir a audiencia con su abogado y no puede porque no hay abogado. Eventualmente la normativa también habilita que los jueces pidan asistencia de los abogados particulares para que puedan cubrir el servicio de la defensa pública. Algunos jueces actúan de esa forma, otros prorrogan las audiencias y la fijan en otro momento, otros las toman igual y bueno, y esa persona estará eventualmente en una situación de indefensión. Y lo otro que pasa es que hay jueces que tienen que estar esperando y se hacen jornadas extensísimas de audiencia en donde nosotros somos trabajadores y estamos al servicio de la función, pero la gente a veces está, y esto es real, 6, 7, 8 horas esperando para que se le pueda tomar una audiencia, no porque haya, porque no estén las personas ahí, sino porque el defensor está cubriendo una audiencia en otro turno y no puede ir a asistirlo a él. Venimos usando indistintamente defensor público y defensor de oficio. En realidad no es lo mismo para ustedes, ¿no? No, esto es una batalla que estamos dando desde hace mucho tiempo, que la terminología correcta para referirse a nosotros es el Instituto del Defensor Público. Nosotros somos la Defensoría Pública desde el año 2005, la normativa vigente y toda la reglamentación de la Suprema Corte de Justicia desde ese momento hasta ahora nos nombra como defensores públicos. Que somos básicamente esto, la forma de acceder a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad. Distinto el rol del defensor de oficio, que en algún momento se utilizó, que refleja otro tipo de figura y es un rol que puede ser ocupado tanto por un defensor público como por un abogado de particular confianza. ¿En qué caso se accede entonces a la defensa pública? Entiendo que hay limitaciones en función de los ingresos en casi todas las materias, menos en la penal. Exacto. En la materia penal de defensa de imputados, nosotros asistimos, no se hace ningún control de ingreso. De hecho, creo que todos los defensores hemos asistido a gente con mucha capacidad económica alguna vez. En todas las demás materias, y en esto me refiero a la asistencia de víctimas en el proceso penal, procesos de protección, es decir, víctimas de violencia de género, de violencia doméstica o denunciados, niños, niñas y adolescentes, ley de salud mental, procesos de familia común, tenencias, visitas, pensiones alimenticias, laboral, civil, faltas, aduanero, todas las demás materias, porque ejercemos en todas las materias, se realiza un control de ingresos a través de una declaración jurada, que es la forma que tenemos de controlar, con determinados topes que en caso de superarlos no se puede atender, y bueno, y si no se... ¿Cuál es el tope promedio? Y lo que pasa es que depende de las cargas familiares. Una persona soltera que no tiene cargas familiares son 3 BPC, es el mínimo. Y de ahí se puede extender hasta 7 BPC dependiendo de las cargas familiares. ¿Por qué la diferenciación con el tema penal? ¿Por qué sí puedes recibir a una persona que pueda pagar un abogado, pero en este caso no hay filtro? Y un poco por lo que decía antes, en el proceso penal es el único que no se puede llevar a cabo sin abogado. Entonces, desde el sistema se necesita que haya un defensor público. Por eso nosotros también queremos reivindicar la importancia que tenemos dentro del sistema de justicia. En muchas oportunidades, incluso cuando está la persona detenida y sin perjuicio que después pueda asumir la defensa un abogado de su particular confianza, la Defensoría Pública necesita existir y necesita estar fortalecida, porque si no, ese proceso no se va a poder hacer y esa persona va a tener que quedar libre. En este concepto de dificultad para acceder a la justicia que recién mencionabas de determinada población, ¿hay diferencia entre Montevideo y el interior? Sí, el interior tiene mayores dificultades de acceso a la justicia hasta por términos territoriales, porque no en todas las ciudades hay juzgados letrados, que es bueno donde hay instaladas defensorías públicas. La comunicación del transporte en algunos lugares, hay lugares en donde hay un ómnibus que sale el lunes y vuelve el viernes. Entonces esa forma de acceder a la justicia es muy difícil. Y bueno, desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos, son menos defensores en el interior, tienen esta variación de materias. O sea, un defensor en el interior hace una defensa de un imputado, cruza el juzgado de enfrente, asiste a un denunciado por violencia. Faltó un compañero y tiene que hacer una audiencia por un desalojo. Después atiende a alguien que fue por una pensión alimenticia porque hay un atraso en la oficina.
es una defensa que termina no siendo de calidad, no por la calidad de los profesionales, bueno, es natural sino porque es imposible la especialización y el tiempo que se le debería dedicar a cada uno de ellos. Empezamos hablando de lo presupuestal y tiene que ver con el proyecto de ley que ustedes están reclamando de ir hacia una defensa pública con un servicio descentralizado, porque por lo menos creo que es la interpretación de ustedes, pero además puede pensarse en términos generales, que parte de los problemas presupuestales responden al lugar institucional en el que está ubicada la Defensoría Pública, que es dependiente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Podés explicarnos cómo es, por qué entienden que es poco adecuado que esté dependiendo de la Suprema Corte de Justicia? Bien. Sí, nosotros lo primero que queremos es una defensoría que esté fortalecida, que tenga una cara visible, que pueda en primer lugar reclamar el presupuesto que nosotros estamos pidiendo. La Suprema Corte de Justicia desde hace ya muchísimos años comparece a instancias de presupuesto y rendición de cuenta sin pedir cargos para defensores. O sea, nosotros estamos diciendo que necesitamos 147 cargos y la Suprema Corte de Justicia se presenta ante el Ejecutivo y ante el Legislativo sin solicitar cargos. No pide ninguno. Y no lo pide. Lo pide solo cuando pide la creación de nuevos juzgados, porque obviamente tienen claro que sin defensores públicos esos juzgados no se pueden implementar. Pero no lo pide para paliar la situación actual. Este año nos adelantaron que van a ir con otra propuesta, que van a hacer la solicitud de cargo. Es justo decirlo que hemos tenido una recepción muy buena de los planteos que hemos hecho en la presidencia del doctor John Pérez, que es quien está actualmente, y de la Dirección General de Servicios Administrativos, pero históricamente esto no ha sido así. Nosotros somos una mera repartición administrativa dentro del Poder Judicial, no tenemos ningún tipo de autonomía ni capacidad de gestión. La dirección es un cargo de confianza. Cuando alguna directora ha querido apoyar algún reclamo de índole gremial, si se quiere, los defensores penales de Montevideo solicitaron, porque estaban trabajando en condiciones realmente edilicias, sin ventilación, hicieron un reclamo, adoptaron medidas, la directora los apoyó y la Suprema Corte la removió, porque claro, es un cargo de confianza y no tiene autonomía de gestión. Nosotros lo que pretendemos es que a través de esta reforma legislativa se fortalezca el servicio primero desde la cara visible, desde quien tiene que llevar adelante la gestión. Y luego, bueno, esperamos, es nuestro anhelo, que eso implique también un fortalecimiento desde la parte presupuestal y toda la parte de administración de lo que sería el servicio descentralizado. Es una posibilidad que ese proyecto no salga, puede salir o no. En el caso de que no salga, ¿tienen alguna medida prevista? Bueno, tenemos la esperanza primero que salga. Hemos tenido, creemos que hay un consenso político. Nosotros ya nos presentamos ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado y hoy en la tarde comenzamos reuniones individuales con los senadores y se han mostrado muy proclives a esta reforma. Obviamente todo termina siendo una cuestión presupuestal. En caso que nosotros vamos siempre a conciliar y a conversar y a explicar, y por eso para nosotros es tan importante poder tener esta oportunidad también, y visibilizar la necesidad de que esto sea una realidad y que el acceso a la justicia sea una realidad. Esperamos que vaya por ese lado. En caso de no hacerlo, convocaremos a asambleas de la asociación y se verá qué medidas podemos adoptar. Me quedó una duda sobre el tema de la Suprema Corte de Justicia anterior, que no pedía los cargos que ustedes les pedían. ¿Cuál era la explicación que les daban a ustedes para no pedir esos cargos? Nunca hubo una explicación, nunca hubo un vínculo tal que implicara una reunión donde se nos justificara por qué se hacía esto. Simplemente se hacía. Y nosotros, en forma independiente, hacíamos la comparecencia frente a las diferentes comisiones y bueno, y de hecho, en el año 2022 se consiguieron 18 cargos para implementar la ley de llamada tenencia compartida, tenencia alternada, y esos 18 cargos fueron gestión directa de la Suprema Corte de Justicia. No pidió cargos en esa rendición de cuentas. Las pidió para la creación de los juzgados especializados en género, que no se terminaron creando, pero no para paliar la situación actual. La explicación habría que preguntárselos a ellos. De hecho, en la actualidad se está reconociendo que el servicio no da abasto. La Suprema Corte de Justicia también compareció en la Constitución de Legislación, en la Comisión, de Constitución y Legislación, y reconocieron expresamente esto que estamos diciendo tal cual. ¿Qué era lo que sucedía antes? En la interna lo desconozco. Digamos, es parte de la discusión. Digamos, la Suprema Corte de Justicia está integrada por jueces, básicamente, jueces de carrera que llegan, digamos, a la cúspide de su carrera como ministros de la Suprema Corte de Justicia. Ustedes son defensores públicos. Si lo pensás
en la lógica incluso del Código del Proceso Penal anterior, eran casi que contraparte en el proceso por el rol que tenía el juez, ahora es distinto. Eso parecería que les da un problema porque tienen casi que una posición de intereses en cuanto al lugar que ocupaban en los juicios, por lo menos hasta 2017, y eso también podía explicar de alguna forma el relego que tenían los defensores públicos institucionalmente hasta ese momento, ¿no? Sí, es una cuestión de desidia histórica desde la Suprema Corte de Justicia hacia nosotros. Primero porque seguramente no entiendan el tipo de servicio que prestamos, porque como tú señalás, ellos son todos jueces y tienen otra visión del sistema judicial. Y segundo, porque es muy importante lo que decís en relación a la incompatibilidad que nosotros tenemos para seguir formando parte del Poder Judicial. Nosotros cuestionamos decisiones de los jueces permanentemente. Ese es nuestro trabajo. Lo era antes de la sanción del nuevo código y sigue siendo ahora. Y tenemos problemas permanentes de jueces que están o trabajan bajo la convicción que nosotros somos sus empleados o somos sus subordinados. Y tenemos, de hecho ahora estamos manejando una situación en donde se pretende que nosotros cubramos audiencias que por normativa no corresponde que hagamos. Entonces es una realidad que entendible también, porque ellos no conocen nuestra función, entonces es muy difícil gestionar una función que no se conoce, por eso nosotros reclamamos que en caso de aprobarse el proyecto, la dirección general sea ocupado por un defensor o una defensora pública. Es muy difícil gestionar un servicio que no se conoce y sobre el que no se tiene interés de conocer. Y este conflicto de interés, no es, tú dijiste algo así como casi un conflicto de interés, no, es un conflicto de interés muy latente y que genera mucha contradicción y que genera muchas veces que nuestros defendidos crean que somos como una especie de sociedad con los jueces, porque de hecho somos empleados del mismo organismo, y esto está estudiado a nivel continental, que genera un descrédito respecto al rol del defensor y a imposibilidad de generar confianza con su abogado, que nuevamente es otra barrera que impide el acceso a la justicia. Lo más notorio ahí es la diferencia que tienen institucional y entiendo que presupuestal también en parte con los fiscales, ¿no? Que si lo pensamos en el proceso penal, claramente esa sería su contraparte y sin embargo institucionalmente y presupuestalmente están en lugares muy diferentes. Sí, claro, desde el punto de vista de la autonomía y la independencia, la Fiscalía General de la Nación es un servicio descentralizado, que es a donde nosotros pretendemos ir. Y desde el punto de vista de todas las herramientas con las que cuenta la Fiscalía para enfrentar un proceso penal, ni que hablar, porque ellos no solamente tienen técnicos específicos dentro de la Fiscalía, tienen una unidad de víctimas que trabaja con ellos, una unidad de litigación que los acompaña en casos complejos, que es algo fundamental en determinadas situaciones, sino que tienen todo el asesoramiento de la policía y, bueno, y los demás derivados de la policía, que en cuestiones técnicas y científicas, obviamente, son necesarias para enfrentar procesos. Y en términos generales están, entendemos, en una situación mejor, incluyendo la salarial, que es otro también de nuestros reclamos. Ellos ganan entre un 40 y un 50% más que nosotros. Y esto más allá de una reivindicación personal y común a cualquier ser humano, nosotros creemos que también es momento de jerarquizar el servicio. Nosotros perdemos muchos recursos humanos de personas que se van, sea a la judicatura o sea a la fiscalía, porque tienen en muchas formas mejores condiciones de trabajo. Nuestros concursos son lentos, nuestros ascensos a Montevideo son lentos. Estuvimos 5 años sin tener un llamado a concurso, la Fiscalía sistemáticamente cada 2 años lo tiene, ganan mejor, tienen más circulación. Entonces nosotros entendemos que hay que jerarquizar el servicio, que las personas que asistimos, a aquellos que no pueden pagar un abogado, tenemos que ser los mejores. Y no podemos ser los mejores si las condiciones laborales no lo son. Ahí justamente te quería preguntar sobre el tema salarial. Sucede no solamente en este ámbito, sino en otros, que las personas optan por el sector privado, los profesionales optan por el sector privado porque ganan mucho mejor que en el sector público. En el caso de que se acceda a darles los defensores públicos que ustedes están pidiendo y que se necesitan, ¿están seguros de poder contar con ese número? ¿Saben que hay defensores públicos que accederían a ocupar esos lugares? Sí, cada vez que se abre un llamado, que de hecho el último conflicto que tuvimos con la Suprema Corte de Justicia es porque los llamados siempre se abren cuando se agota la lista de prelación anterior. Entonces siempre pasamos 6 meses, 1 año sin personas que puedan entrar. Pero cuando se hace, sí, hay mucha gente con vocación, entendemos, claro, como nosotros, de trabajar de esto, y en la actualidad hay listas incluso de gente dispuesta a entrar. En eso no vemos un problema. Sí vemos que en muchas oportunidades terminan migrando o que en muchas oportunidades quizás no es un puesto de trabajo llamativo, por esto especialmente lo salarial. Nosotros desde lo salarial legalmente estamos equiparados a los jueces. ¿Sí? En el año 91 se dicta una ley que equipara nuestro salario a los jueces, que hoy termina siendo un 40% más que el nuestro.
Se preguntarán por qué, si hay una norma vigente que dice eso. Bueno, tenemos un reclamo iniciado contra la Suprema Corte de Justicia, quien se ha ocupado durante estos 30 años de reclamar partidas especiales para los jueces a las que se le otorga naturaleza no salarial para no tener que equipararlos a nosotros. Por ejemplo, una partida de vivienda que representa el 20% del salario de los jueces. Nosotros tenemos la misma carrera que los jueces, vamos al interior, nos trasladamos en el interior, terminamos la carrera en la capital y ellos entienden que la partida de vivienda no nos corresponde a nosotros, cuando además también tenemos obligación de residencia en el lugar donde trabajamos. Las mismas condiciones, pero los magistrados tienen una partida que les permite pagar un alquiler o el Poder Judicial les da una vivienda en los lugares que hay y los defensores públicos no. Es muy difícil poder litigar con contrapartes que tienen mejores condiciones y cuestionar decisiones de sujetos del proceso que tienen mejores condiciones en esto que estamos conversando. Lucía Long, defensora pública, muchísimas gracias por echar luz en este tema que a veces queda tan lejos de la conversación diaria. Bueno, no, Muy amable. Muy amable. Muchísimas gracias. Bien,